Bueno, listo. Buenos días, compañeros. Mi grupo está conformado por Alan Lemus, Jafet Cantillo, Melis Camacho, Daniela Hoyos y mi persona, Dana Espinosa. Nosotros les vamos a hablar sobre las leyes de Newton. Buenos días, mi nombre es Alan Lemus y yo les vengo a hablar sobre la primera ley de Newton. La primera ley de Newton se llama la ley de la inercia. La ley de la inercia o primera ley postula que un cuerpo permanecerá en reposo o en movimiento recto con una velocidad constante, a menos que se aplique una fuerza externa. Dicho de otro modo, no es posible que un cuerpo cambie su estado inicial, sea de reposo o movimiento, a menos que intervengan uno o varias fuerzas. La fórmula. La sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero para que el cuerpo esté en equilibrio o con velocidad constante. Es decir, que se mueva con velocidad constante. Si la fuerza neta es cero, la aceleración del cuerpo resultante de la división entre velocidad y tiempo también será igual a cero. Un ejemplo de la primera ley de Newton es una pelota en estado de reposo. Para que pueda desplazarse, requiere que una persona la patee con fuerza externa. De lo contrario, permanecerá en reposo. Por otra parte, una vez que la pelota está en movimiento, otra fuerza también debe intervenir para que pueda detenerse y volver a su estado de reposo. Aunque esta es la primera ley de Newton, este principio ya había sido postulado por Galileo Galilei en el pasado, por lo que se le atribuye a este último su autoría y a Newton su publicamiento. Esta ley propone: todos los objetos caen en línea recta a menos que el viento o la resistencia del aire sobre ellos, si son muy livianos, cierta resistencia que modifique su desplazamiento, como ocurre con las hojas de los árboles. 2. Una piedra en reposo sobre la tierra no se moverá sin que exista una fuerza inicial que la empuje, y una vez que se desplace seguirá haciéndolo hasta que el roce la desacelere hasta detenerla. Y por último, si se pone una superficie para disminuir su fuerza de roce mínimo, como ocurre con los pisos encerados, los movimientos tenderán a conservarse durante mucho más tiempo, a menos que una fuerza externa los detenga. Bueno, el primer experimento que vamos a ver sobre esta primera ley, vamos a utilizar un vaso, un plato, entonces, esta primera ley dice que un objeto va a estar en estado de reposo hasta que una fuerza externa haga de que este movimiento. Entonces, aquí vemos que el objeto estaba en su estado de reposo y al nosotros ejercer fuerza en el plato, iba a caer por medio de la gravedad. ¿Estás poniendo? Bueno, a mí me toca el experimento. En este experimento se va a dar una tarjeta, una moneda, un vaso. En esta ocasión vamos a colocar la tarjeta y la moneda arriba.
Cuando nosotros le pegamos a la tarjeta, vemos que la tarjeta fue incrustada, ya que sobre ella se ejerció fuerza. Pero ya que la moneda, si no hubiese existido, no estuviéramos en fuerza de gravedad, la moneda se hubiese quedado en su posición normal. Pero ya que como en la Tierra hay una fuerza de gravedad, la moneda cayó y entró dentro del vaso. Bueno, la segunda ley de Newton dice, cuando sobre un cuerpo de masa se aplica una fuerza neta, adquiere una aceleración proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la fuerza de un cuerpo. Esto significa que cuando se aplica una fuerza sobre cierto cuerpo, este dejaría de realizar un movimiento rectilíneo y uniforme, y su velocidad deja de ser constante. Este segundo principio de la ley de Newton, que también es conocido como la ley de la dinámica, nos dice qué es lo que ocurre cuando a una partícula se le aplica una fuerza. Por ejemplo, para un avión en vuelo se consideraría que estaría sometido a 4 fuerzas, que serían el peso, la sustentación debido al aire, el empuje y la tracción, debido a la propulsión y la resistencia debido a la fricción con el aire. Y dependiendo ya del balance entre las diferentes fuerzas, se obtendría una aceleración en la dirección deseada. Y cuando el avión vuela a velocidad constante, esto quiere decir que la suma de las fuerzas aplicadas sería nula. Si hay un cambio en el movimiento, significa que es porque hay una fuerza que hace que ese movimiento, o sea, que hace que ese cuerpo tenga dicho movimiento. Por ejemplo, en la fórmula que podemos observar en la siguiente diapositiva, Alan. Ajá. Allí en la fórmula podemos observar que la fuerza es igual a la masa por el cambio de la velocidad con respecto al tiempo, que eso es lo que significaría la fórmula que está allí en la imagen. Entonces, si la primera ley de Newton introdujo el concepto de inercia, en la segunda ley de Newton establecería cuál sería su cantidad, es decir, la masa sería la magnitud que mide la cantidad de inercia que posee un cuerpo, una relación entre las causas, las fuerzas y los efectos de aceleración. Bueno, el experimento de la segunda ley de Newton, vamos a utilizar un plato, una vela, agua con colorante, un recipiente y algo con que encender la vela. Esto ocurre gracias a que la combustión de la vela consume el oxígeno del aire, por eso la vela se llega a apagar. Esto hace que la presión que está al interior disminuya y el agua suba, ahogando la vela.
Pasa a la próxima. Bueno, yo les voy a hablar sobre la tercera ley de Newton o principio de acción y reacción. Esta ley establece que cuando dos cuerpos interaccionan y aparecen con fuerzas iguales, al momento de chocar, como van con la misma velocidad, aparecen con fuerzas iguales y de sentido opuesto en cada uno de ellos. Un ejemplo de esto podríamos poner las canicas. Una partida de canicas todas tienen igual masa. Cuando lanzas una canica con la otra y se golpean, es probable que como la primera y la primera de ellas se separa y la segunda adquiere una velocidad muy similar a la que tenía la primera. Esto se conoce como acción y reacción. La siguiente. Alan, la siguiente diapositiva. La fórmula aquí vendría siendo F1 es igual a F2. F1 es igual a F2. Aquí tenemos como ejemplo estos dos carros. Los dos carros están viajando con la misma fuerza de acción que es F1, pero al momento de chocar producen la fuerza F2, que es la fuerza que conocemos como fuerza de reacción. Bueno, ahí me toca parte del experimento. Parte del experimento es que se toma una pluma, un martillo. Cuando se tiran los dos a la vez, no sé si pudieron notar que la pluma demoró más en caer que el martillo, ya que el martillo tiene más peso, ¿verdad? Y también a la pluma, el aire, la brisa prácticamente es la que hizo que cayera más lento. Pero al colocar la pluma arriba del martillo, no sé si pudieron notar que cayeron los dos a la vez, ya que la pluma no tenía brisa ni algo que hiciera que cayera más lento. Y como estaba arriba del martillo, hizo que cayeran los dos al mismo tiempo. El siguiente experimento lo vamos a hacer con hilo, un pitillo, una bomba y cinta. Vamos a atar el hilo a un extremo y vamos a introducirle el pitillo. Vamos a inflar la bomba y la vamos a sujetar al pitillo con cinta. Aquí tenemos el hilo atado, tenemos la bomba y tenemos el pitillo y la bomba la tenemos atada al pitillo. Entonces, esa es la tercera ley de Newton, que es el principio de acción y reacción. Al momento de que nosotros liberamos el aire que está dentro de la bomba, este sale disparada como reacción, haciendo que llegue hasta el otro extremo del hilo. Muchas gracias por su atención.
Ok, excelente trabajo el del grupo, muy bien. Cada uno de los experimentos, creo que a todos nos quedó claro cada una de las leyes de Newton y de las aplicaciones que se tienen en la vida cotidiana. Excelente trabajo a todos los que están acá. Y bueno, espero que hayan disfrutado a todos los participantes que se encontraron en la videoconferencia. Y no sé si tenga alguna pregunta o algo que realizar en relación al grupo. Ok, no hay preguntas. Bueno, todo claro entonces. Nos vemos entonces en una próxima sesión. Chao.